Seguramente alguna vez te has preguntado qué estás haciendo aquí, en la vida, en este desastre que nos rodea. ¿Cuál es nuestra función? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay injusticia? ¿De qué se trata existir? Y no es una pregunta fácil de responder. No es fácil responder cuál es el sentido de tu vida. A veces nos sentimos ignorantes, confundidos, contrariados y no sabemos qué hacer. Es mucho más fácil cuando al menos tenemos una dirección. Cuando al menos, si bien no tenemos una respuesta certera, lo intentamos. Así que vamos a ver si podemos responder. ¿Qué es eso del sentido de vida? ¿Y por qué es importante que intentes averiguarlo? Así te lleve toda tu vida a hacerlo. Hola, soy Jorge Cantero y bienvenidos nuevamente a este espacio que es El fin del caos. El sentido de vida tiene que ver con una de las preguntas existenciales más importantes que nos hacemos desde que somos, especie humana. Y tiene que ver con ¿para qué sirvo y quién soy en este espacio que es el mundo y en este lapso de tiempo que nos toca existir? Es curioso porque el ser humano es un animal complicado. Si simplemente nos dejáramos guiar por instintos, tal vez todo sería más fácil. Pero no, para nosotros no es así. Queremos ser como perros y gatos. Y ciertamente la vida sería muchísimo más sencilla si fuéramos como ellos, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo del perro, básicamente, pese a que es un animal increíblemente inteligente y todos los que tenemos alguno lo sabemos. La verdad es que el perro no tiene mucho interés en el futuro, básicamente porque no puede imaginárselo, no le da el aparato cognitivo para eso, y el pasado le es irrelevante. Vamos, recuerda, el perro establece vínculos y sabe cosas y claro que las recuerda, pero no se engancha en esa parte de su historia. Nosotros somos muy distintos en ese sentido porque somos un animal narrativo. Y esto es muy importante que lo tengan presente. El ser humano construye historias y luego regimos nuestra vida de acuerdo a esas historias. Las historias nos ayudan a relacionarnos con mayor eficiencia con el entorno que nos rodea, pero sobre todo a ahorrar tiempo, energía, desgaste. Y resuelve uno de los problemas fundamentales de lo que significa ser humano, que es el problema de la conciencia. A ver, amigos, todos los animales, por ejemplo, mamíferos, tienen conciencia, ¿no? No hay discusión al respecto, no es que hay animales conscientes y animales que no lo son. Lo que ocurre con el ser humano es que nuestra conciencia es muy sofisticada, porque de hecho nuestro cuerpo es muy sofisticado, nuestro cerebro es increíblemente sofisticado. Es el cerebro más sofisticado de todos los que hay. Y la conciencia que está, digamos, emergiendo de este cerebro, independientemente de la teoría de conciencia que manejemos, eso es otro tema, también tiene muchas tuercas, muchas bisagras que operar. Así que la narrativa hace que el proceso de hacernos consciente sea más sencillo. Les explico un poco con un ejemplo. Supongan que están tomándose un café con un buen amigo, una amiga, y de pronto escuchan un ruido, ven acercarse de la puerta a una persona que no pertenece al restaurante y que está vendiendo a lo mejor alguna artesanía, algún recuerdo, alguna situación turística, ¿no? Ven aparecer a esta persona por la puerta y va caminando hacia ustedes. Ninguno necesitamos saber quién es esa persona, qué es exactamente lo que está vendiendo, por qué lo está vendiendo, qué hace ahí, cómo llegó, por qué hemos estado frente a esta situación y tenemos una historia, una narrativa que nos lo explica. Puede ser correcta o no,
Pero esa historia nos ayuda a relacionarnos con la persona que se acerca a nosotros y hace que el proceso de decidir cómo reaccionar y cómo actuar sea más rápido y eficiente. El problema es que a veces estas narrativas y estas historias se llevan de por medio mucha información que también sería muy particular y muy útil. Si se dan cuenta, nosotros tenemos historias para casi todo. Tenemos historias para las personas que nos rodean, para nuestro trabajo, tenemos historias para las cosas que nos gustan, también las que nos disgustan, y la historia más importante que tenemos es la nuestra. Traten de pensar que vivir la vida para un ser humano es construir un mapa dentro de nuestra cabeza que representa la realidad y luego construir una serie de variados personajes que habitan este mundo en el que el personaje que nos representa a nosotros simplemente es otro más que está destinado a interactuar con todo esto, con toda esta parafernalia. ¿Mm? Depende de cómo construyamos ese personaje, cómo construyamos a los demás personajes con los que se rodea y el mundo, de gran parte de la calidad de vida que tendremos. Lo cual abre la puerta a otros grandes temas como optimismo, pesimismo, realismo, pensamiento racional, fantasía, idealismo, en fin, ya los iremos tocando poco a poco. El sentido de vida, pues, básicamente es otra historia. Es probablemente junto con quién soy una de las historias más importantes que nos tenemos que contar. Vamos por partes. Sentido de vida apela necesariamente a dirección. Y dirección apela directamente a utilidad, a uso. Quiero que se imaginen que van caminando o van en el coche y llegan a una calle. Bueno, la calle tiene un sentido, tiene una dirección, muy probablemente designado por una flecha. La flecha dice que es para acá, o puede tener los dos sentidos. La calle puede tener una vuelta en U, puede tener una curva. Esa flecha dice por dónde tenemos que ir. Pero también es muy interesante cómo esa dirección tiene que ver con cómo usamos la calle, porque no es lo mismo usarla para acá, que para cualquier otro lado. Es fácil y es con claridad. Sentido apela a dirección y dirección a uso. Uso a utilidad. El sentido de vida no es algo que te es asignado por ser tú. No es algo que te toca porque naciste. El sentido de vida, si lo piensas bien, tiene que ver con algo que vas descubriendo mientras vas viviendo la vida. Tiene que ver con lo que vas aprendiendo mientras estás en este juego. Pero también tiene mucho que ver con la dirección. Ahora, ¿quién impone esa dirección? ¿Quién te dice qué es lo que tienes que hacer? La mayoría de las veces aprendemos de la cultura, de la civilización y de las personas cercanas. Culpamos mucho, y quiero hacer una nota y quiero hacer un paréntesis aquí, porque somos muy proclives a culpar a las personas más susceptibles de ser culpadas en la vida, que son nuestros padres, de la mayoría de nuestras desgracias. Hay una broma que suelo hacer en las conferencias que doy y es, ¿saben quién tiene la culpa de todo? Mamá. Y todo el mundo se ríe, pero es cierto, es el tema más hablado en terapia, ¿no? Pregúntenmelo a mí cuando yo voy a terapia. Pero la realidad del asunto es que ¿cómo podrían nuestros padres, o quien sea que haga su chamba, cómo podrían no sé qué palabra usar, imponernos una dirección? Piensen lo difícil que es ser humano y llegar a este mundo cuando somos un animal increíblemente complejo que sacrifica toda naturalidad a cambio de un cerebro enorme, capaz de hacer un procesamiento intelectual de la información como ningún otro. El costo es altísimo. Nacemos muy poco cocinados y cuesta mucho trabajo convertirse en adultos. Tanto trabajo que son aproximadamente entre 21 y 24 años. Imagínense, 24 años para que el cerebro se termine de cocinar.
Y sí, ya sé que a estas alturas del partido es un cliché, pero claro que esa es la explicación por la que muchas personas jóvenes y adolescentes son impulsivas, torpes y no entienden el mundo. Pues, ¿cómo? Cuando el lóbulo frontal está tan poco desarrollado. En fin, es muy caro ser humano en cuanto a energía, inversión de tiempo, aprendizaje, educación. Así que sería totalmente imposible creer que este es un fenómeno que solo se da y ya. Alguien tiene que hacer el trabajo de mostrarnos el mundo. Y adivinen desde dónde nos lo va a mostrar. Pues desde sus propias narrativas, desde sus propias historias, desde sus propias vivencias. Y desde luego que nos van a colocar expectativas. El afamado y a veces malentendido psicoanalista Jacques Lacan decía que la expectativa de los padres se coloca desde el mismísimo nombre. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sus padres les pusieron como les pusieron? ¿Algunos de ustedes lo saben? Si no lo saben, sería un buen ejercicio tratar de averiguarlo. Porque incluso si es como lo más azaroso del mundo, te pusimos ese nombre porque era el de moda, tiene un sentido, tiene una dirección, tiene una razón de ser. Pasamos mucho tiempo actuando de la forma que se nos enseña, digámoslo así, y eso no tiene nada de malo. Es un accidente. Pero más tarde o temprano vamos adquiriendo cada vez más y más conciencia de quiénes somos en este gran mapa que hemos construido. Y llega la oportunidad de preguntarnos por qué. ¿Por qué escogí este mapa? ¿Por qué escogí a estos personajes? ¿Y por qué yo decidí desempeñar este papel? Es importante que te hagas esa pregunta. Es importante que te hagas la pregunta, ¿quién soy? Ahora, esta pregunta es garantizada que hace crashear el cerebro de cualquiera, ¿no? No solamente de jóvenes. ¿Quién soy? Es una pregunta que nos inquieta. Tratamos de responderla con lo que hacemos, las personas que nos rodean, las cosas que nos gustan, y es tan incompleto. Es mucho más complicado que eso. ¿Quién soy? Tiene que ver directamente con qué diablos estoy haciendo aquí. Y por supuesto, eso también tiene que ver con el sentido de la vida. Cuando llegamos a un momento cercano a la adultez, a la juventud adulta tal vez, podemos empezar a preguntarnos, ¿quién diseñó este mapa? ¿Quién diseñó este personaje? ¿Quién le dijo lo que era bueno y malo? Y en lugar de establecer una lucha campal contra los valores del pasado, como ya lo he dicho antes, a mí me ofende esta lucha generacional en donde pareciera que los viejos siempre son los culpables de todo y los jóvenes unos pobres tarados. No es así, no es cierto. Todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede y el mundo cambia mucho. En lugar de pelear, deberíamos tratar de entender. Y con esa comprensión, empezar a preguntarnos varias cosas interesantes. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis valores y virtudes? ¿En qué creo? ¿Qué es básico para mí? ¿Por qué estaría yo dispuesto a dar la vida? Y por supuesto morir, porque eso es dar la vida, morir un poco todos los días. ¿Para qué soy útil? ¿Cómo cuando pongo fortalezas y talentos en práctica, hago del mundo un lugar un poco mejor? Si somos capaces de hacernos estas preguntas, sí con miedo desde luego, a veces asusta la respuesta, podemos empezar a trazar una dirección. Podemos empezar a trazar a dónde va. Pero quiero volver a hacer énfasis en esto. Nadie realmente llegado a una edad independiente, digámoslo así, una edad autónoma, una edad de identidad, va a tocarte en la frente y te va a decir, este es tu destino, este es tu deber, esto es lo que viniste a hacer. Realmente nadie tiene la responsabilidad de hacerlo y nadie debería hacerlo por ti. Incluso si eres una persona religiosa, incluso si eres una persona espiritual, incluso si eres alguien que cree en otro tipo de señales, nadie, creo yo, es mi opinión, viene precargada con una serie de instrucciones y direcciones, con un sentido de vida. Y esto es importante también porque hay personas que sí lo creen así y desgraciadamente cuando fracasan en cumplir con esos deberes,
cuando fracasan en esta tiranía del deber, se sienten perdidos, ¿no? Yo era bueno para esto, yo era bueno para aquello, me encantaba hacer lo otro y lo perdí, me lo quitaron, hubo un accidente. Uno de mis miedos más recurrentes, y me gustaría compartírselos, es perder la vista o perder la movilidad de mi mano derecha. O incluso perder la mano. Cuando era niño, una de mis fantasías recurrentes era perder la mano. Por una razón muy sencilla. Antes de decidir ser psicólogo y escritor, yo quería ser dibujante. Si se dan una vuelta por ahí, por cierto, por mi perfil de Instagram, ojalá lo hagan, se van a dar cuenta que hay muchísimos dibujos y sí, es a lo que yo me iba a dedicar. Era trágico para mí pensar en qué pasaría si perdiera mi mano derecha. Tendría que aprender a utilizar la izquierda, desde luego, pero las pocas veces que lo he intentado es desastroso. Es absolutamente desastroso. Y es triste porque mi cerebro sabe lo que tengo que hacer. Cuando he tratado de dibujar con la mano izquierda, mi cerebro sabe perfectamente cómo hacer los trazos, pero no puede, porque no está entrenada. No está entrenada para hacerlo. ¿Qué pasaría si perdiera la mano derecha? Bueno, primero me deprimiría, luego mentaría madres, luego me quejaría con todo el disfortunio. Y luego, si, como dice Arturo Pérez Reverte, tengo que poner mi boca donde están mis cojones, perdonen ustedes la expresión, tendría que ponerme a entrenar. La mano izquierda, los pies, la boca o lo que sea, si es que quiero seguir dibujando, si es que dibujar apela a una razón de sentido para mí, si es que dibujar da una dirección en mi vida, si es que tiene una utilidad, si es que me hace sentir más Jorge. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Jorge no puede ser Jorge si no dibuja? No estoy seguro. Creo que sí. Creo que Jorge no podría ser Jorge en la muerte. Creo que Jorge no podría ser Jorge en la desaparición, en la demencia tal vez, que equivale un poco, creo, a estar un poquito muerto. Es otro tema, perdónenme, pero es un tema close at home, ese de la demencia en este momento. En fin, ya hablaremos de eso. Es para dejarlos picados. Creo que dejaría de ser Jorge en el momento en el que elija o no dejar de vivir. El sentido de vida no es una única elección que ustedes toman y ya la tomaron y ya se fregaron para toda la vida. Y si no pueden cumplir con ella, entonces no son Pepe, Pedro, Lucía, Isabel, como sea que te llames, como sea que te hayan nombrado. No es cierto, el sentido de vida es continuo, está vivo, lo eliges cada de vez en cuando. Los muy afortunados eligen uno, lo descubren, lo viven y se quedan con él, y es lo mejor que les puede pasar. Algunos no son tan afortunados en la vida y viene la pérdida y el cambio, y hay que tomar otro, y hay que reinventarse, y hay que amar el proceso de descubrir para qué estoy aquí, para qué estoy aquí. ¿Por qué tendría que decírtelo nadie? Hay algunas claves, hay algunos tips si quieren, y ustedes ya saben que me chocan los tips. Los tips simplifican las cosas demasiado, como si fuera fácil, y nunca quiero dar esa impresión. Tampoco quiero dar la impresión de que es complicadísimo, pero no se lleven nunca a la idea de que con 3 o 4 pequeñas ideas pueden hacer todo, ¿no? Puedes preguntarte cuáles son tus fortalezas. Puedes preguntarte ¿para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? Puedes preguntarte ¿qué te gusta hacer? Y eso es fácil. Cuando lo haces te sientes vivo, conectado, en paz o incluso alegre. Y puedes preguntarte sobre todo ¿para qué todas esas cosas son útiles? ¿Para qué sirven? Si puedes responder esas preguntas es más fácil llegar al sentido de vida. Y también ese sentido de vida puede ayudarte a responder quién soy y a hacerte consciente de tu lugar en el mundo. Creo que conocer nuestra dirección simplifica un poco las cosas, porque al menos te dice qué calle es bueno que sigas. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando la calle está cerrada? ¿Qué pasa cuando llegan los de tránsito de la vida y te ponen una serie de barreras? ¡Pah! No puedes pasar. Quisieras insistir que te dejen pasar, quisieras pelearte con ellos, ¿no? Bueno, a mí me encantaría. Pero a veces no sirve para mucho.
Habrá una nueva dirección, habrá un nuevo sentido, siempre y cuando puedas responder fortalezas, creencias, virtudes, talentos, lo que te gusta y para qué sirve. Ahí tienes una guía. Lo que sí sé es que la ciencia nos dice que las personas que tienen buenas relaciones interpersonales tienen un claro sentido de vida. Tratan de hacer lo necesario para tener una buena salud física y mental. Tienen una muchísima mayor probabilidad de ser felices. Y basta de cinismos, ¿eh? La felicidad es posible, solo que no es lo que todo el mundo cree. La felicidad no es estar alegre todo el tiempo. La felicidad es estar en paz con la vida que te tocó y el juego que te toca jugar, a pesar de lo triste que puedas estar de vez en cuando. Se me antoja que hablemos de felicidad bien pronto. Sería una buena idea. Hay tantos mitos en relación a la felicidad. Amigos, necesitaría 3 horas para seguir hablando de sentido de vida. Y créanme que vamos a seguirlo haciendo. Ojalá esta plática los deje picados, pero ojalá sobre todo los anime a investigar. Si ustedes salen de este podcast preguntándose, ¿y cómo averiguo cuáles son mis fortalezas, mis virtudes, mis creencias, mis talentos? Lo hicimos bien. Hay páginas de internet, hay pruebas como el VIA Survey, así búsquenlo, B-I-A, Survey como de cuestionario, VIA Survey, S-U-R-V-E-Y, que ayuda a determinar cuáles son nuestras fortalezas. Y así hay más herramientas en línea. Pregúntense, tengan curiosidad, no se queden con las respuestas prefabricadas. Vuelvo a lo mismo. No viene el sentido de vida asignado y seguramente que les dieron uno cuando eran pequeños. Puede ser que les guste, bien, o puede ser que no. Pregúntense por qué. Traten de averiguarlo. Vayan a terapia. Es una buena idea. Filosofen. Lean. Al principio de este podcast dije algo. Averiguar cuál es el sentido de vida, así se nos vaya la vida en ello. De eso se trata. De vivir. ¿O tienen algo mejor que hacer? Okay. Yo no tengo nada mejor que hacer que no sea vivir. Y vivir es compartir. Y vivir es estar y hacerse preguntas que a veces son difíciles de responder. No pierdan la oportunidad de averiguar a dónde va la calle de su vida. Vale la pena. Por lo pronto, como siempre les digo, bueno, me encantaría conversar con ustedes. Quisiera leer lo que tienen que decir, todo lo que tengan que responder, todas las preguntas que quieran hacer. Así que nos seguimos viendo en este espacio. Nos vemos la semana que viene, nos vemos en todos los videos que salgan por ahí. Platíquenme qué opinan. Plantéenme temas de los que quieran que platiquemos también o de los que quieran que hagamos estos videos. Y bueno, aquí, mero, está mi página web. Contáctenme. Por ahí están mis redes sociales. También pueden acceder a ellas o dar con ellas aquí en mi página web. Así que los invito a seguirme. Los invito a seguir este espacio que es El Fin del Caos, que está hecho para ustedes. El sentido de vida de este podcast es picar su curiosidad. Nunca pretendo ni pretenderé darles respuestas peladitas a la boca y sencillitas. Pero sí, al menos durante media hora cada semana, puedo ayudarlos a pensar un poco y amar ese proceso de pensar. Todo está armado y todo está hecho para mí. Gracias por ayudarme a cumplir un poco con mi sentido de vida. Nos vemos muy pronto. Estemos en contacto y nada, suscríbanse y platiquemos. Adiós.